Nuestra aplicación GESPLUS Business Cereales es una solución especializada en la compra y venta de cereales, entre otros productos, controlando el stock de sus artículos y ofreciendo información relativa al transporte del producto, con impresos específicos sobre sus documentos de venta. Va dirigido a empresas, cooperativas, almacenes y otros establecimientos con actividades en el sector del cereal. A continuación vamos a ver algunas características destacadas. En primer lugar, vamos a destacar los artículos y la trazabilidad. Desde el propio artículo se le pueden indicar la familia para clasificar aún más la información, incluso asignarle una subfamilia o marca. Desde aquí también indicaríamos la trazabilidad para que a la hora de comprar o vender se nos solicite el lote. Además, esos lotes se pueden imprimir en las facturas recibidas y emitidas, al igual que en los albaranes. Se puede hacer una gestión de medidas, tan solo habría que indicar si se van a usar y el número de ellas. Además, se puede controlar el retirado del artículo, indicando su precio base. Y se asignan artículos para los hidrocarburos, para, como vamos a ver a continuación, gestionar los combustibles. Los combustibles nos van a permitir llevar un mantenimiento de las tarjetas de combustible de los clientes, ¿vale? Indicándole el cliente su código de tarjeta y además una tarjeta secundaria con un porcentaje de venta. También podemos controlar las ventas de combustible, donde tendríamos la clasificación de los mismos y toda la información referente a esas ventas. Además de indicar el cliente, el tipo de tarjeta y el tipo de combustible, el número de ticket, la hora, el precio y si estuviera o no facturado. Los litros también lo especificaríamos, los facturados, y los reales. Y desde aquí incluso podríamos modificar los precios del combustible y almacenarlos. Y posteriormente incluso podemos ver la factura en el caso de que la venta estuviera facturada. Se puede gestionar una facturación de ventas de combustible, es una facturación global que recogería los datos del mantenimiento que hemos visto anteriormente en un rango de fecha. Incluso podríamos recepcionar dichas ventas de un fichero externo. Y por último, todo lo referente a combustible se puede mostrar mediante listados para ver toda la información, ya sean de las tarjetas, de las ventas de combustible o de ventas para la facturación. Otras características serían los proveedores y clientes. En el proveedor indicaríamos los datos de la cooperativa, indicando si es socio o no de la misma. Además, desde aquí podríamos ver la información de los albaranes de liquidación, las liquidaciones a cuenta y la liquidación de albaranes, incluso las retenciones. Desde el propio proveedor también se le indicaría el impuesto si está acogido al régimen especial. En el caso de los clientes, tendríamos la configuración para los combustibles asociados al cliente, sus tarjetas,
y también indicaríamos las personas autorizadas para la retirada. Con su número de manipulador y si fuese la persona habitual. Otra característica a destacar sería el control de retirado de la mercancía. Para ello, dentro del menú específico de cereales, tendríamos el control del retirado, donde se recoge toda la información. El cliente, la fecha, el almacén, los envases, toda la información sobre el transporte, es decir, la persona que retira, la matrícula, etc. Hay unas observaciones y además permite la selección de cantidades de artículos pendientes de retirar en albaranes y facturas. Toda esa información se recogería desde este mantenimiento. Además tenemos lo que serían albaranes de liquidación. En dichos albaranes se recogerían los datos de la cabecera indicando un documento del proveedor, el proveedor que emite la liquidación, se pueden especificar los datos del transportista y a continuación se introducirían lo que son las líneas. Los datos del transportista, en caso de no existir el programa incluso nos permitiría introducirlo en ese mismo momento, indicando la matrícula, la tara y una agencia de transporte. Y una vez completado, se arrastrarían los datos. Se le indicarían los datos de la mercancía, con su precio y los datos de humedad, impureza, riqueza, etc. Permite gestionar los datos de la pesada y una serie de datos varios, indicando el término, una nave, la finca y cualquier observación. Este documento posteriormente se podría imprimir con toda la información indicada en la misma. Además de estos albaranes de liquidación, se pueden gestionar la liquidación de los albaranes de compra, al igual que las liquidaciones a cuenta. Las liquidaciones de los albaranes de compra. Pues nos indicaría el número de la liquidación, el proveedor, de manera que nos permitiría cargarlo de manera automática. Todos estos cálculos los arrastran del propio albarán y nos mostraría el desglose. Además, hay que tener en cuenta que se nos va a permitir actualizar el precio y los kilos del albarán desde la propia liquidación y por lo tanto hace un cálculo de precios de manera automática. Y por último, tendríamos las liquidaciones a cuenta, que nos va a permitir hacer consultas de diferentes tipos o gestionar una consulta personalizada. Podemos ver la liquidación definitiva
y introducir la propia liquidación, especificando el producto, un concepto y un importe. Igualmente, pues podríamos generar unos vencimientos o incluso enlazar con contabilidad que nos mostraría el asiento contable. Tener en cuenta que el asiento contable pues, puede tener diferentes configuraciones. Una vez introducido, se almacena y de igual manera también se puede imprimir dicha liquidación. Y nos pediría ya la siguiente. Pues visto todas estas características, podemos decir que el programa pues también tiene una serie de beneficios que nos va a permitir controlar el stock de los artículos, obtener información sobre el transporte del producto, gestionar el combustible, el control de retirado de mercancía y gestionar las liquidaciones. A continuación vamos a ver los módulos compatibles para la aplicación Gplus Business Cereales.